Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Dylan acude a la señora sabia y le dice que tome una decisión, diga la verdad ahora o no vuelva a venir aquí. La señora sabia se vuelve hacia Baran y le dice, entiendo que no quieras verme, pero deja que Abin se quede contigo. Por favor, solo así me sentiré a gusto. Y la señora Azade escucha todo lo que se dice en la puerta. La señora sabia se da vuelta y se va sin mirar atrás. Dylan llora detrás de ella diciendo, no entiendo por qué nos está haciendo esto. Baran la abraza y trata de apoyarla. Mientras la señora sabia ve a Hassan y está a punto de seguirlo, la señora Azade grita y pregunta, ¿ves cómo va? ¿Qué está haciendo esta mujer sin mirar atrás? Cuando Hassan no dice nada, la señora Azade dice, averiguaré qué está pasando. Cuando Sabia sale de la habitación y le dice a Abin que Dylan no quiere verme más, Abin le pregunta cómo está. Cuando la señora Sabia dice que Dylan tiene razón, entré en su vida y no le di más que problemas. Abin dice que estás haciendo todo esto para proteger a Dylan. La señora Sabia dice que es verdad, pero de ahora en adelante te quedarás con Dylan y dejarás a Dylan al cuidado de Abin. Mientras Dylan habla de por qué está muy molesto, Baran intenta calmarlo porque no sabe qué hacer. También dice que si vas a estar así de triste, te resultó muy difícil mantener esa distancia entre tú y tu madre. La pusiste muy triste. Dylan dice que no, así como ella corrió el riesgo de ser separada de su hijo. Yo también puedo correr el riesgo de quedarme sin madre. Mientras Harun y Jasmine piensan en cómo decir que perdieron el sobre, llegan Cevdet y Cebrille. Harun y Jasmine están confundidos acerca de cómo actuar, y aunque Harun no puede soportarlo y quiere confesar, Jasmine dice que se esforzaron por esconder el sobre. En ese momento, Cevdet estaba a punto de decir que Cebrille tenía el sobre, pero Cebrille lo detuvo. Cuando Harun los deja con Jasmine, Cevdet le pregunta, está bien, pero tienes el sobre, ¿por qué no me dejaste decírtelo? Cuando Cebrille explica, no importa, se conocen de esta manera, Cevdet dice que te tienen miedo. Cuando Dylan habla con Baran, ella se relaja un poco y cuando Baran le pregunta ¿estás seguro de esto? Dylan dice no lo sé pero podríamos haber sufrido un daño mucho mayor, yo cometí el mismo error en su momento. No lo sé. Sé cómo toleraste mi silencio, pero yo no podía soportar el silencio de mi madre. Baran explica que no lo soporté, me entregué porque te amo mucho. Entonces Baran recuerda de que habló Dylan en ese momento. Él dice, aún siento el arrepentimiento de haberte lastimado en ese momento. Por eso no quiero que tú también sufras este dolor, ojalá tu madre lo entienda antes de que sea demasiado tarde. En ese momento, el señor Kudret y Cian se acercan a ellos y Dylan sale de la habitación. Harun y Jasmine siguen buscando el sobre y discuten mucho mientras buscan. Cuando Jasmine dice, se me ocurrió una gran idea, Harun pregunta qué es. Mientras Abin está en el mirador, Dylan se acerca a ella y le dice, ¿sabes lo que esconde Sabian? Esto no es traición, al contrario, es algo bueno. Luego Abin le dice a la señora sabia, solo la traicioné una vez, y llama a Kudret Bey para decirle dónde está Dylan. Abin simplemente dice, no sé nada, solo créele a tu madre. Mientras el señor Kudret habla con Baran y Cian acerca de que Zebair es un hombre que hace cosas sucias, Hassan escucha desde la puerta. Cuando Baran descubre qué clase de cabrón es Zebair, se enoja y golpea la mesa porque lo sabía. El señor Kudret dice que fue bueno que usted rescindiera a tiempo el acuerdo con él. De lo contrario podría habernos hecho más daño. Baran dice que todos estarán alerta y mantendremos a ese hombre alejado de nuestra familia. Si Hassan Baran se entera del incidente del contrabando, lo siguiente será una sorpresa. Llamará a Zebair y le dirá que hay que hacer algo y le preguntará si va a hacer algo. Zebair dice que no te voy a preguntar qué hacer o no, y cuando cuelga el teléfono, Hassan se enoja consigo mismo y pregunta cómo caíste en manos de este maníaco. Entonces Frat se acerca a él mientras habla por teléfono y le dice que Baran está investigando el negocio del contrabando. Mi estúpido hijo, ¿sabes lo que pasará cuando descubra que estás involucrado en el negocio? Cuando dice que se dará cuenta de que eligió el lado equivocado cuando todo se revele, Frat dice, de ahora en adelante, no me importa la propiedad, he aprendido de los errores que he cometido. Lejos.
Mientras tanto, Gul los observa desde lejos y dice que Hassan Aga está esparciendo su veneno nuevamente. Cuando la señora Azade llega a la casa de Sabia y dice, vine a pedir una cuenta. Vine a descubrir qué estás haciendo a espaldas de mi familia, dime qué estás ocultando. Sabia se queda en silencio. Cuando la señora Azade presiona a la señora Sabia dice, si te lo dijera, se lo diría a mi hija. La señora Azade dice, dices que no podrías ser madre para mi hija. Hija, ese es un desafío, Jodri. La señora Sabia dice que te entiendo, pero no quiero faltarte el respeto. Hago lo que tú haces y protejo a mi familia. Cuando la señora Azade dice que te detendré sin importar lo que hagas. La señora Sabia dice que si eres inteligente, no me detendrás a mí porque lo que haré no solo será proteger a mi hija, sino proteger a todos los Karabey. La señora Azade responde, nos protegeremos. Gul dice, te vi venir a Frat y hablar con tu padre, te está molestando otra vez. Frat se enoja porque el vínculo entre él y su padre es tan malo y pregunta por qué alguien trata a su hijo así. Le asegura a Gul que has abierto una página limpia en tu vida y que no dejaremos que tu padre la ensucie. Dylan y Baran se están preparando para ir al hospital para el chequeo del bebé, y Dylan está preocupado por cómo se encuentra el bebé. Baran dice que está bien, no te preocupes, vámonos. Salieron juntos a buscar el informe de Yasmin al hospital. Arun dijo, somos personas muy poco confiables y no podríamos proteger un sobre. Abin llega al hospital con Baran y Dylan. Dylan cree que tiene miedo de oír algo malo sobre el bebé y está intranquila. Cuando entran, la señora Sabia aparece frente a ellos y llama a Dylan, pero Dylan retira la mano de Baran y le dice, vámonos. Abin llama a la señora Dylan desde atrás, por favor no hagas esto. La señora Sabia hace todo lo que hace para protegerte, no merece estar tan molesta. Cuando Dylan dice que está causando daño mientras intenta protegerla, Baran dice, vamos. Llegamos tarde y continúan. Cuando Gul se para frente a Hassan y le dice que quite tus sucias manos de Frat, Hassan dice, engañaste a mi hijo con coquetería y coquetería, depende de ti. Soy su padre. Veamos si puedes defenderlo como este es el día en el que pierde el entusiasmo por ti. Rose, no es que nunca lo entenderás, desearía que pudieras amarlo y protegerlo como a su padre una vez. Pero es una pena, te lo digo por última vez, dice, quita tus manos sucias de nosotros y se va. Cuando el médico permanece en silencio durante el chequeo del bebé, Dylan y Baran preguntan con preocupación qué pasó, ¿pasa algo? El médico dice que el bebé está perfectamente sano y que no hay ningún problema. La señora Sabia explica que hubo un incidente relacionado con la mafia de órganos en el hospital y que los inspectores los estaban investigando y que ella estaba en problemas. Cuando ve a Dylan y Baran salir del consultorio médico de buen humor, dice, al menos están felices. No se aparten de mi hija, y no hablen de lo que pasó aquí, no la dejen triste. Estimado. Arun y Yasmin vuelven a meter el sexo del bebé en un sobre. Y cuando ninguno de los dos puede confiarle el sobre al otro, deciden abrirlo y descubrir que, aunque se pierda, no sería un problema. Yasmin está muy feliz cuando abre el sobre y ve el género, luego Arun sonríe cuando lo toma y lo ve. Cuando Baran le dice a Dylan que no es necesario preocuparse por el bebé, Dylan está de acuerdo. Mientras Baran habla con Dylan, Abin está con ellos y Dylan de repente se da cuenta de que Abin no está contento. Pregunta qué pasa, pero Abin responde, nada, señorita Dylan. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.